que nos lo envíes, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a empezar con la ayuda del Señor. Quiero decirle que si en algún momento se me agota la pila en el iPad, ya estoy preparado aquí con el teléfono, así que, pero no quiero irme para acá porque aquí se me hace más difícil, más pequeño el dispositivo. Hoy como hoy es un día que abordamos siempre la temática de los dones espirituales, quiero que ahora profundicemos un poquito en lo que luego le puse por nombre los ladrones de la semilla. Y como usted ve ahí, mire, yo ahora pues como que me he vuelto muy cercano a la inteligencia artificial para pedirle las imágenes, ¿verdad? Pero por más que le pido lo que quiero, mire, le puse mejorar la fotografía, que vengan los ladrones atrás, pero no me los cambió de posición, hermano. Me ponía el más grande primero, el más chiquito después. No, como no me entendió, tan mudo, dije yo, no, como que no es muy inteligente, ¿verdad? Pero sí se entiende que ahí va el sembrador sembrando y los enemigos, hermano, ahí están. Mire, el último pareciera ser que está echando semilla, pero yo lo que veo es que está succionando la semilla, ¿verdad? Ahí me gustó mucho la imagen porque a veces no vemos lo que sucede con la semilla, pero la Biblia dice, sí lo deja ver, ¿verdad? Así que hoy quiero mostrarle un punto de vista derivado de la palabra, de cosas que nosotros tal vez ya entendemos o que necesitamos un poquito mayor de mayor entendimiento. Dice la palabra en Juan capítulo 10 versículo 10: el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, aquí dice cuáles son las tres funciones del ladrón. Dice que el ladrón vino para robar, matar y destruir. Pero el orden de los factores sí es importante. Otra cosa, el ladrón no necesariamente se refiere al diablo. Amén. Ahí dice el ladrón. Y cuando usted va y busca interpretaciones, va a encontrar que algunos dicen que es el diablo, otros dicen que no es el diablo. Lo importante, ahorita le voy a mostrar algunas cosas que nos van a ayudar, porque la Biblia sí identifica algunos ladrones y qué cosas son robables, qué cosas se pueden robar. Y entonces yo quiero hoy solo mostrarle ese par de cosas para que usted, si usted quiere estudiar y algo, pero yo ya tengo claro de qué le quiero hablar. Amén. Entonces, solo note, el ladrón vino para robar. Pareciera ser que nosotros entendemos que el ladrón viene solo a robar, pero ese es el primer punto. Roba para después poder matar y mata para poder destruir. Otra de las cosas que nosotros creemos que lo último es matar, pero aquí dice que que después de matar, de la muerte, viene la destrucción. Amén. Entonces, yo le puse acá en una diapositiva quiénes son ladrones o quiénes son como ladrones, porque existen las dos, ¿verdad? En una nos dice literalmente que son ladrones y en otras los relaciona con ladrones. Entonces, primero, la ramera, eso lo puede encontrar ahí en Proverbios 23 versículos del 27 al 28. O sea, según la Biblia, como la ramera, usted sabe que los personajes de la Biblia no solo tienen un actuar literal, sino que tienen un actuar espiritual. La ramera, que podría ser una persona que se dedica a ese tipo de actividades, también representa una potestad con objetivos bien claros. Y entonces quizás uno, si le preguntan cuáles son las, perdone que le ponga eso como un ejemplo, ¿verdad? Pero ¿qué hace la ramera? Tal vez uno pensaría en otras cosas, menos en robar. Pero aquí la compara con alguien que roba. Otro, el asesino. Fíjese que el asesino uno diría que es el que mata, pero la Biblia dice que el asesino es como un ladrón, según Job 24:14.
Vemos también que la pobreza dice que es como un ladrón. Pero hermano, la pobreza, y no es la pobreza el resultado, por ejemplo, de no tener bienes, pues. Pero aquí dice que es un ladrón. Entonces, en Proverbios 24:34, Judas dice la Biblia que él no estaba pensando en los pobres cuando juzgó a aquella mujer por haber derramado el perfume a los pies del Señor, porque él amara a los pobres, sino que él lo hizo porque era un ladrón. Barrabás dice la Biblia que era un ladrón. Amén. También están los compradores y los vendedores del templo. Dice la Biblia dice, ustedes han vuelto mi casa cueva de ladrones. ¿Pero por qué cueva de ladrones? Por todo el tipo de transacciones que se hacía ahí. ¿Qué se hacía ahí? Se compraba y se vendía. Amén. Ok. Los fariseos, hermano, es extraño porque los fariseos eran los estudiosos de la ley, y aquí los compara con ladrones. El diablo, por eso le dije, no es el único, pero sí dice la Biblia que el diablo arrebata la semilla. Otro, el lobo. Claro que el lobo como que tiene una sola presa que se roba, ¿verdad? Y usted ya sabe cuál es. Ok, esa es una cosa que yo le quería mencionar, solo para mostrarle que según la Biblia hay diferentes personajes a los que les coloca el título de ladrones o como ladrones, porque hoy vamos a ver otros enemigos que roban. Entonces ya cuando baje su teléfono y me cerciore que ya le tomó foto, ahí está. Ahora, ¿qué roba el ladrón? Y usted va a decir, pues obvio. Bueno, no es tan obvio, porque estamos hablando de la palabra, no estamos hablando, hermanos amados, de un ladrón común. Porque ya vimos que, por ejemplo, si el ladrón solo roba dinero, entonces dígame por qué la Biblia coloca a una ramera como ladrona, a un fariseo como ladrón. Entonces hay otras cosas que se roban. Vea, por ejemplo, una de las cosas que se roba es la semilla. Ahí le puse el texto a la par, Mateo 13:19. Otra son bueyes. ¿Con qué se comparan los bueyes en la Biblia? Con los siervos. O sea que se puede robar siervos. Qué tremendo, hermano. Fíjese que allá en Apocalipsis hay un jinete, el jinete del caballo blanco. Lleva un arco, pero no lleva flechas. ¿Por qué no lleva flechas? Porque él va recogiendo flechas para lanzar. ¿Flechas de qué? Flechas que no están en la aljaba de un valiente, pero que deberían de estar en la aljaba de un valiente. ¿Y qué son las flechas? Son los hijos. ¿Y para qué es una flecha? Para enviar. Entonces, una flecha vendría a ser un siervo que va a ser enviado a un lugar. Y por lo tanto, vendría a ser un siervo. Entonces vemos al jinete del caballo blanco, ese es un ladrón de siervos, de bueyes. Esta sí habría que explicarla, pero no me voy a detener hoy aquí. Se pueden robar asnos también, dinero y cosas. Eso es lo más común, ¿sí? Va. Hermanos, raro, ¿verdad? Pero se pueden robar hermanos. Ahí está en Deuteronomio capítulo 24 versículo 7. Se pueden robar rebaños completos. Por ejemplo, hermano, el que divide una congregación, dice la Biblia que es un ladrón. Tremendo, ¿verdad? De veras deberíamos cuidarnos. Incluso fíjese que uno de pastor debería tener cuidado incluso de a quién. ¿Cómo explicarle? Imagínense que viene una persona ahorita y me dice, mire, yo vengo a dejarle mis diezmos. Yo no se los voy a recibir. Y usted era tan orgulloso el pastor, ni que tuviera tanto dinero. Y peor si es un millonario y con ese dinero hubiéramos construido la iglesia. Hay que preguntarle, oveja, ¿de quién es? Porque puede ser que él me quiera dar los diezmos a mí porque quiere cumplir en obediencia con lo que dice la palabra, pero lo que no quiere es entregárselos al siervo donde se congrega. Y entonces ahí hay que analizar, porque si yo
hermano, yo me quedo con los diezmos que no son de esta casa, yo voy a tener gran problema. Amén. Por ejemplo, hoy hay las famosas, aquí no se oye mucho, pero hay ¿cómo decirle? Unos programas en la televisión a los que se les llama maratónicas. ¿Usted ha escuchado de ellas? Ah, bueno, sí las ha escuchado. ¿Qué hacen ahí? Hermano, recogen ofrendas de un montón de iglesias que ni siquiera ellos cubren y hacen que la gente haga pactos. ¿Qué están haciendo? Robando rebaños, hermano. Y la Biblia dice que nosotros debemos tener la ofrenda, traer la ofrenda al lugar donde Él nos indique, y es la casa donde estamos. Amén. Entonces, sigamos. Se puede robar la palabra del Señor. Y aquí quiero aclarar, porque según Jeremías 23:3 dice, Dios hablando, dice, se han robado mi palabra. Como diciendo, ustedes hablan como que yo dijera, se robaron lo que yo digo. Pero yo nunca dije que ustedes lo dijeran. Vaya pues, en otras palabras, como decir, así dice el Señor, pero Dios no dijo nada. Decimos que Dios lo está diciendo, pero Dios no está diciendo eso. Ahora, hermano, alguien dirá, ay, por eso yo no profetizo. No, tú no profetizas por eso. Tú no profetizas porque no tienes fe. Porque si tuvieras fe, entenderías que el Espíritu da testimonio de cuando uno profetiza. ¿Verdad, hermanos? Que ustedes profetizan y lo saben. Uno sabe, hermano, incluso está profetizando y de repente va a decir algo y como que se desaparecía la nube que me estaba dictando la palabra. Uno sabe que se tiene que quedar callado, porque si no, todo lo que diga va a tener que decir, y estos son los deseos de Chusito, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ya se acabó la revelación. Entonces, otra cosa, campos y casas, templos. Hermano, esto es bien delicado. Mira, aquí entre nos, usted, ay Dios mío, no ha escuchado casos en donde por un templo se pelea la gente. Por eso, mire, hermano, yo bendigo a mi apóstol, porque si algo nos ha enseñado él es hacer bien las cosas. Si a mí viene un hermano que va a llegar el tiempo, hermano, si es que Dios lo que quiere es hacer eso va a llegar. Si viene un hermano y dice, hermano, mire, yo quiero ofrendar un terreno para la iglesia. Amén. Usted que me conoce, ¿qué es lo primero que yo le voy a preguntar a ese hermano? Ya salí de dudas que el hermano sí se lo quiere entregar al Señor. ¿Qué cree usted que le voy a preguntar? ¿Cómo? No. Ah, bueno, si es el dueño. Va. Otra cosa, ¿qué más le voy a preguntar? Exacto. ¿Por qué? Porque las escrituras hay que cambiarlos a nombre de la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque si no vamos a construir sobre lo que no es de la iglesia, y eso no conviene. Imagínense que, ay, Dios mío, no sé si contar esto, pero lo voy a poner en clave. El que me contó algo parecido va a decir, ay, qué bueno que el pastor omitió los detalles, ¿verdad? Pero imagínense que viene el hijo de un millonario de Ciudad de México, que se convierte al Señor en uno de los temas que estamos dando. Ahorita mismo está conectado ahí, el Señor está impactando su corazón. Es más, cuando me mira, él se recuerda que ya me soñó. Y en el sueño yo le decía, el Señor quiere que tú le construyas casa en Palenque. Y cuando me mire, dice, este hombre fue el que soñé. Y entonces en un rato va a conseguir mi número, como es millonario, rápido va a dar y va a poner ahí, hermanos, por favor, me pueden contactar con el pastor. Y entonces viene él y me dice, mire, pastor, yo quiero ofrendar esto para construir la iglesia. El terreno está ubicado justo enfrente del parque. Puedo botar todos esos locales, ese edificio de 3 niveles que está ahí, lo puedo botar para construir la iglesia. ¿Usted cree que para Dios eso es imposible? No, hermano. Y entonces venimos y empezamos a votar.
hacemos una iglesia hermosa y después resulta, como no pasamos los papeles a nuestro nombre, que resulta que sí, él tenía todo ese dinero, pero que no tenía, que los papeles estaban en nombre del papá. Y entonces un día el papá dice, ¿verdad? Mire, pero yo nunca estoy de acuerdo con eso, así que me devuelven mi terreno. Y ya, usted ya puso 2 bloques ahí, ¿qué vamos a hacer? Entonces esto es delicado, pero aquí está, son de las cosas que se puede robar. Ovejas, de eso saben ni qué ejemplo poner, porque como que eso no se da, ¿verdad? La palabra recibida, o sea, el hecho que usted reciba una palabra no quiere decir que ya ahí está segura, hermano. Esa palabra hay que asegurarla. Por eso nosotros amarramos el saco para que el enemigo no robe la semilla, hermano, no robe la palabra. Entonces, solo para que usted lo tenga de referencia le puse esas. Mire lo que dice este texto. Dice que el ladrón vino para robar, matar y destruir. Quien quiera que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Este es el sembrado a la vera del camino, dice ahí, a la orilla, pues es por el lenguaje que utiliza esta Biblia. Entonces, en primer lugar, yo quiero aprovechar este momento para decirle que es importante que usted entienda la palabra. Por lo tanto, en la iglesia tiene que haber maestros, tiene que haber quien enseñe la palabra. No solo podemos vivir de predicación, porque de predicación solo nos vamos a emocionar, pero no vamos a entender la palabra. El entendimiento asegura la palabra y no nos la pueden robar. Pero aquí dice que el que no la entiende, viene el maligno, el diablo, y se roba la semilla. Entonces, a ver, el ladrón vino para robar. De entre las cosas que va a robar está la semilla. Amén, basta ahí conmigo. Ahora mira acá, Mateo 17:20. Jesús les dijo: porque ustedes tienen muy poca fe. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro: quítate de aquí y vete a otro lugar, y el cerro se quitaría. Nada le sería imposible. Entonces, por favor, note cómo la palabra aquí nos compara. Por ejemplo, la fe con semilla. La fe es una semilla, y si es una semilla, crece en nosotros, se va desarrollando. Cuando dice la Biblia que el Señor nos da fe, nos lo da como una semilla, pero la semilla se tiene que ir desarrollando. El problema es que si es una semilla, también se la puede robar el enemigo. Se puede levantar un enemigo que robe esa semilla. Y entonces yo le quiero mostrar algunos enemigos que son ladrones de la semilla llamada fe. ¿Cómo se manifiestan los ladrones de la fe? Quiero decirle que con todos estos usted ya se ha enfrentado. Ahora la pregunta es: ¿y le han robado su semilla? ¿O su semilla sigue intacta? Vamos a ver. Empecemos por este. Mateo capítulo 9, versículos del 20 al 22. Y he aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues decía para sí: si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Entonces, ojo, hermano, porque aquí dice al instante la mujer quedó sana, pero está hablando cuando vino la palabra. Entonces, yo lo que veo es que cuando nosotros decidimos hacer algo por fe, uno de los enemigos que se nos va a presentar es el desánimo. Es decir, tú dices, tienes un sueño, y en el sueño resulta que, ¿qué te puedo decir? Ay, Dios mío, que te dan un don. En el sueño
tú estás orando por la gente y la gente está sanando. Y entonces tú amaneces hasta temblando con ganas de ir al hospital a orar por los enfermos. Te bañas, porque imagino que es lo primero que haces. Te bañas, te cambias, oras y te vas pues para el hospital. Pero ya cuando estás en la parada y se tarda la combi, ya empieza, no hombre, y si fuera de Dios, ¿no será que se me hubiera trasladado mejor, verdad? ¿Será que fue sueño de Dios el que tuve? Ya empezó a venir el desánimo, hermano, porque a veces tenemos esos arranques de ánimo, decir, lo voy a hacer, entonces vamos a ir a orar, vamos a irnos a una funeraria, y sí, pero cuando llegamos, entonces empezamos a pensar mucho las cosas. ¿Qué es el desánimo? Es lo contrario a estar animado para hacer algo. Y te quiero preguntar, ¿te ha pasado eso alguna vez? Que tú has sentido en tu corazón hacer algo, pero que cambias de opinión, como que se te baja. No, ya no, de plano que no era de Dios. Te quiero decir que ese enemigo con el que te topaste se llama desánimo. Y el objetivo del desánimo era hacerte creer que nada iba a pasar. ¿Y sabes por qué se te presentó? Porque sí iba a pasar. A veces el desánimo utiliza los obstáculos naturales que se nos levantan. Por ejemplo, aquella mujer tenía, hermano, que tirarse en medio de la gente, en el piso. No sé cómo se metió, porque dice que tocó el manto, o sea que estaba tirada en el piso. Me imagino que cuando iba le metieron un zapatazo. Cuando dijo, ay, me voy a sobreponer eso, y puso la mano allá y le pusieron el tacón de una bota, si fueran ese tipo de calzado, en el dedo. Imagino que esas cosas como que traían el objetivo de desanimar. Y cuando ella ya había tocado el borde del manto, algo salió del Señor. Pero ¿por qué le dice el Señor? Le dice el Señor, hija, ten ánimo. ¿Por qué cree usted que le dijo así? Ya estaba desanimada. Ya el poder había salido del Señor, pero todos los obstáculos hicieron que ella se desanimara. Es que mire, hermano, a veces solo vemos una parte de la historia. Esta muchacha, señora, lleva años con un problema y los médicos, en lugar de ayudarla, le sacaron todo su dinero. La dejaron sin nada. ¿Por qué cree que llegó a Jesús? Porque no tenía más médicos y más dinero para ir a visitar. Por eso fue a Jesús. A veces, hermano, llegamos a Jesús cuando agotamos todas nuestras posibilidades. Pero cuando llegamos a Jesús, queremos que Dios haga las cosas así de rápido y se nos presentan obstáculos y podemos llegar a creer que no va a pasar. Entonces bajamos la guardia y decimos, no, hombre, no, de plano, no, hombre, yo creo que Dios no me ama a mí. Sí te ama y sí va a hacer las cosas, pero tienes que tener el ánimo para poder superar obstáculos, hermano. Por ejemplo, si tú estás buscando trabajo, te cierran una puerta y estuvimos orando porque el Señor te abría la puerta y la primera puerta te la cierran en la cara. Sigue buscando. Tal vez esa primera puerta que te cerraron te la van a abrir dentro de 15 días. Y cuando te las abran, ahí vas a decir, ay, yo hasta había dejado de creer. Ok, te dieron el trabajo, pero fallaste en tu fe. No dejes que el enemigo, hermano, te robe la semilla. Tú mantente firme, ten ánimo, va a suceder. Mira, hermano, yo sé que tú nos conoces. Pues conoces a mi esposa, me conoces a mí. Yo no me pongo de acuerdo con ella para profetizar. Y hermano, es impresionante cómo Dios cruza dos palabras que hablan de lo mismo, como Señor haciendo hincapié en algo. Y otras oportunidades, por ejemplo, mi esposa o alguien más ha coincidido con mi hermana Vero o con otro hermano que profetiza. Hermano, una vez vimos entrar a un hermano que nosotros, tal vez sí, nosotros sabíamos su condición. Y una hermana de esta iglesia profetizó todo lo que ese hermano andaba cargando a cuestas, todo. Parecía que nosotros nos hubiéramos reunido con los hermanos y le hubiéramos dicho, ok, cuando venga este hermano, profetizan de esta manera. Hermano,
Hasta el muchacho volteaba a ver como quien dice: ¿y esto? ¿Y esto qué es? Pero hermano, tenemos que creer, porque Dios nos está empujando a una nueva dimensión. ¿Sabes cómo lo veo yo? Yo veía hoy, bueno, imaginaba pues, pero te lo voy a poner así. Yo veía hoy cómo había gente que decía: sí, dicen que va a pasar algo, pero yo me siento estancado. Yo siento que no avanzamos, como que estamos parados. Y el Señor me ponía en mi corazón: es que los tengo detenidos porque estoy planeando lo que voy a hacer. O sea que en el tiempo se va a desbordar esto, hermano. Pero Dios quiere que tú seas partícipe. Es que esto se volvió una locura, vas a ver. Después van a andar busquemos ese tema donde el pastor habló de esto. Y no se trata de lo que el pastor dice, sino de lo que nos ha venido diciendo, hermano. Si el Señor ha venido marcando el camino para el lugar donde estamos ahora. Amén. Lo que pasa es que a uno le gustaría que Dios hiciera las cosas a la manera de uno, pero las hace a la manera de Él. Tan es así que Dios no quiere compartir su gloria. Dios no quiere que digamos: no, es que eso fue porque estábamos bien ubicados, teníamos una iglesia con todas las comodidades. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que todos digan: definitivamente tuvo que ser el Señor, porque habiendo otros lugares, el Señor los mandó a la iglesia. Y así va a ser la gloria del Señor, hermano. Mire pues, es que si tuviéramos una parte aquí bien acolchonadita, con alfombra y todo, a ver, qué difícil es que se levante un montón de gente a postrarse. Pues no tanto, pero imagínese así y usted ver a todo el pueblo postrado en la grava, hermano. Eso sí es una locura, pero eso va a pasar. Amén. No porque vayamos a estar pagando penitencias, ¿verdad? Sino que son cosas que van a suceder. Entonces, ¿sabe a quién le pasó esto? A Elías. Elías venía a derrotar a los Baales, pero de repente se encuentra un enemigo que él no había considerado, y era Jezabel. Y él se va al desierto, y tanto estar en el desierto lo hace desanimarse. Se le apareció el desánimo, hermano. Y no fue Elías el que ridiculizó a todos los profetas de Baal. Pues pregunto, ¿cuántas veces usted enfrente de una multitud ha ido y les ha dicho: que ustedes creen piensan que creen en Dios? Ok, pongan su altar allá, descender fuego del cielo y esperarse usted para que queden ellos en ridículo, y después usted hacer cosas que dejen en evidencia que solo Dios puede hacer el milagro. Eso hizo Elías. Elías armó el altar como los otros lo habían armado, pero Elías le echó agua a todo, lo humedeció. Como quien dice: el fuego que va a caer no es natural, porque el fuego aquí no podría encender nada. Entonces de ese Elías estamos hablando, pero se desanimó en el desierto. Ok, algo aquí podría ser: has estado orando o por tus hijos o por un familiar que está lejos del Señor, y entre más horas, más lejos está. Y por más que oro, más se aleja ¿verdad? No te desanimes, mantente firme. Se te levantó un enemigo, pero ese enemigo va a quedar avergonzado. Si lo que Dios dijo que va a hacer, ya lo va a hacer, solo que lo va a hacer en el tiempo de Él. Bueno, veamos otro enemigo. Mateo 14:30. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo, y empezando a hundirse, gritó diciendo: Señor, sálvame. Hermano amado, aquí el enemigo, el ladrón de la semilla, es el miedo. Es que, hermano, para tener fe hay que tener valor, hermano. Valor y tirarse al agua. Porque tan fácil que decir: ay, a Pedro le falló la fe y se hundió. Ya nos queremos ver nosotros en sus zapatos, hermano. ¿Y sabe qué? Nos va a tocar, porque es el mismo evangelio que estamos predicando. Tenemos que desarrollar la fe que nos concedieron.
Entonces no dejemos que el miedo, hermano, nos robe la semilla. A veces tenemos que hablarle a nuestra alma, así como el Señor le habló a Josué y le dijo: sé hombre. Claro, las mujeres, sé mujer. Es decir, tenemos que tener carácter también. Porque, a ver, Pedro había empezado a caminar sobre el agua. ¿Cuál fue el problema? El problema no fue la tormenta, es cuando él vio la fuerza, hermano, del viento. Fue intimidado. El enemigo que se levantó lo intimidó. Y por eso tuvo miedo. Es el miedo iba acompañado de intimidación. ¿Qué hace el enemigo para que dejes de creer? Te intimida. Te levanta ahí a alguien que te dice que eso no va a pasar, que es imposible. Estás orando tú por un enfermo y se te acerca el enfermo y dice: ya terminó de orar, quítese por favor, porque déjenos a nosotros, los que sí sabemos, hacer nuestro trabajo. Y tú estás orando porque se sane y tú dices: ay, Dios mío, ¿qué hago? No dejes que el miedo te robe la semilla de la fe. Sé valiente, sé valiente y enfréntate a tus miedos. Amén. Mira pues, ¿cuántos creen que a Daniel el Señor lo libró de las fauces de los leones? ¿Cómo estás tú en cuanto al miedo a los leones? Si a ti te tiraran a un foso con leones, ¿esperarías a que te matara o te morirías de miedo? Pero eso, hermano, esos leones eran enemigos de la fe de Daniel. Porque Daniel había dicho: el Señor me va a librar. Creyó en eso. Algunos pintan esa escena como que los leones le sirvieron de almohada a Daniel, hermano. Pero tan bonito que es contar la historia. Vivirlo es un reto, hermano. Si tú te quieres ir con el Señor, si tú quieres vivir experiencias sobrenaturales, tienes que aprender a vivir en fe. Tienes que aprender a batallar contra tus miedos. Tenemos que aprender, hermano. Miedo a pasar hambre. Amén. Hermano, qué complicada esta enseñanza, dirán algunos. No, no es complicada. El Señor nos está moviendo de nuestra naturaleza vieja a nuestra nueva naturaleza. El Señor quiere que vivamos por fe. A ver, hermano, ¿usted cree que usted nació de nuevo? Necesita tener fe para eso. O dígame, ¿cuál es su evidencia física? ¿Cómo le va a decir a un médico que usted nació 2 veces? Tiene que tener fe. O sea que usted tiene fe, pero como hemos hablado, para algunas cosas. Ahora tenemos que seguir evolucionando y tenemos que seguir avanzando. Usted ha visto que a los niños, cuando están aprendiendo, que son pequeñitos, les consiguen una canasta para echar los balones, pero pequeñita. Y ahí están los niños, apenas la llegan y topi, se les sale la pelota. Y son unas pelotitas así. Ya se imagina yo jugando en uno de esos. Y cuando pega en el aro y volteo para que todos me aplaudan, ¿cómo se vería eso? Ridículo. Porque eso es para los niños. Usted tiene que crecer y desarrollar su fe. Y entre más vaya creciendo, las pruebas de su fe van a ser más grandes y más fuertes. Y usted dirá: ay, qué miedo. Ya se está enfrentando con el enemigo de la fe. Vénsalo y siga avanzando. Amén. Pero de veras, usted quiere ser de esos que tienen poder, hermano, para moverse con milagros, maravillas, prodigios, con todo lo que viene de parte de Dios. Tiene que atreverse a crecer. Mire, en primer lugar, si usted es de esos que quieren crecer en esto, el pecado le va a hacer los mandados.
Porque una de las primeras cosas con las que uno tiene que pelear es con el pecado, hermano. Estar batallando que, ay, hoy pequé, mañana también, y pasado, quién sabe. No, eso va a quedar en el pasado, porque usted ya está en otras ligas. Usted ya está en otro nivel, con otras batallas. Yo me ponía, dice la Biblia, una puerta grande se me ha abierto. Es el apóstol Pablo. Pero los enemigos son muchos. Y entonces yo me pongo a pensar, el ministerio que tenía que desarrollar David era grande. ¿Sabe quién se le levantó? Goliat. Y cualquiera podría comparar Goliat el grandote con David el chiquito. Pero David no era chiquito, hermano. Lo que pasa es que Goliat era muy grande. Pero lo que está haciendo referencia a eso es, de acuerdo a lo que Dios planificó para ti, esas son las batallas y los gigantes que vas a tener que vencer. No puedes estar ahí quejándote, ay, ya no puedo con esto. Si no puedes con los de a pie, ¿qué vas a hacer con los de a caballo? Ay, 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 que el Señor nos ayude, hermano. ¿Sabe cuándo tenemos miedo? Cuando está en riesgo nuestro patrimonio, cuando está en riesgo nuestra vida o nuestro llamado. Ahí es donde tenemos miedo. Porque mire, si ahorita le digo, vamos a ir al hospital y vamos a orar, pero usted no está enfermo, ahí usted dice, con fe oramos, Señor. Sí, pero no es usted. Pero si ahorita, reprendo eso, ¿verdad? Pero si ahorita le tocara ir a orar por un su familiar que es de sus cercanos, ahí es donde se mira, hermano, si truenan los chicharrones. Sí, hermano. Pero tenemos que vencer el miedo. ¿Sí? Ya llevamos dos cosas. ¿Cuál fue la primera? ¿Cómo? El desánimo. Es un enemigo de la semilla de la fe. La otra, el miedo. Veamos esta otra. Bueno, esta palabra miedo, para que lo anote ahí, es la palabra 5399, fobeo. De aquí viene phobos. Y entonces significa atemorizar, alarmarse, amedrentar, provocar fuga. Por eso, hermano, es que a veces dejamos de tener fe, porque el miedo provoca en nosotros que salgamos huyendo. Ya dijimos que vamos a estar en eso y después ya nos desaparecemos, hermano. Mateo 14, versículos del 30 al 31. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este es el mismo texto, pero aquí es otro enemigo. Allá era el miedo, ahora la duda. Son dos cosas diferentes, hermano. Aquí Pedro, ¿en qué estaba confiando? En la palabra de Dios. Duda es que empieza a decir, ¿y será que fue Dios el que me lo dijo? No será un invento mío este. Ya te están atacando tu fe. Hermano, detente. No desistas tan rápido. Por eso dice la Biblia, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Porque Él nos quiere encontrar, hermano, poderosos en fe. Me permites decir algo, pero no me lo vayas a malinterpretar, por favor. Pero si hay hermanos que les cuesta el tema económico, ¿cómo pueden creer ellos que están en lo espiritual? Si les dice Pablo les dice, si yo sembré en ustedes lo espiritual, será mucho pedir de ustedes lo material. Puso los niveles. Como quien dice, yo di más que ustedes porque les di lo espiritual. Entonces, ahorita no estoy hablando de mí como pastor, solo estoy diciendo que cuando a nosotros nos cuesta dar lo material es porque no tenemos fe de que Dios puede proveernos. Y entonces preguntémonos a nosotros cómo estamos respecto a la fe en cosas que son más poderosas que eso. ¿Cómo podemos orar por alguien para que el Señor le quite un dolor de cabeza cuando no creemos que Dios nos pueda dar una cena? ¿Me entiende? Son niveles de fe, hermano.
Y por eso le pedí disculpas y le pedí que no fuera a malentender. Pero es que, como dijo aquel pollito, ¿verdad? Se tenía que decir y se dijo. Y no lo digo por usted en realidad, lo digo por el cuerpo de Cristo. Hermano, los mayores enemigos hoy acerca del dar no están allá afuera, están adentro. Hermanos nuestros. Bueno, que el Señor nos ayude. Está Abraham, al que el Señor le dice: te voy a dar un hijo. Era la palabra del Señor. ¿Sabe cuándo dudó Abraham? Cuando tomó a Agar, porque Sara le dijo: mira, mejor te voy a dar a mi sierva porque yo no puedo. En otras palabras, sospecho que esta palabra no la dijo Dios, pero voy a hacer como que le creo a Dios, pero le voy a echar alguna ayudadita aquí. En otras palabras, Dios te habló y te dijo: te voy a dar una casa, y andas buscando quién te da el crédito. Si Dios te dijo que te va a dar la casa, te la va a dar, hermano. Amén o no amén. Yo no me opongo a un crédito si tú tienes con qué pagarlo, pero si lo vas a hacer, que sea porque Dios te está diciendo que ese es el medio que va a usar. No te vayas rapidito. Ya te he contado yo que cuando yo entendí que el Señor me iba a dar un auto, yo rápido pensé: bueno, entonces voy a ver si saco un crédito. Me tuvo que hablar el Señor para decirme: no tengas a Ismael cuando yo te dije que te voy a dar a Isaac. Y hoy todos vemos el milagro, pero hermano, me tuvieron que corregir la plana. Y si con el pastor, ¿cómo será con las ovejas, hermano? No porque me sienta superior, sino por alguna razón me enseñan de esa manera para que yo después te enseñe a ti. Yo te pregunto: ¿no será que lo que tienes como algo que Dios te prometió es Ismael y no Isaac? Que dices: a mí esto Dios me lo dio porque Dios me lo prometió. Y sí, Dios te lo prometió, pero lo que tienes es Ismael, no Isaac. ¿Sí se entiende? No te adelantes, no comas ansias. Dice la Biblia: la prueba de nuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Hermano, la fe está relacionada con la paciencia. La paciencia con esperar. Tenemos que aprender a esperar en Dios. No te adelantes. Ya Dios te lo dijo. ¿Te ha dicho algo el Señor? Tan claro que lo tienes aquí. No te adelantes, espera. Claro, cuando Dios te diga: actúe, no te digas: no, Señor, si lo vas a hacer, hazlo, yo aquí me quedo. No, ya te dijo el Señor: adelante. Amén. Claro, todo hazlo con fe, hermano. Esta palabra, dudar, es la palabra distanzo y significa vacilar, desconfiar, estar en dos caminos, incertidumbre. Está fácil de entender, ¿verdad? ¿Qué es dudar? Ya estás subido en este macho y ya te cambiaste a un asno después, porque este iba muy lento. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. ¿Sabes qué nos pasa a los pastores a veces? Y digo nos pasa, me estoy metiendo en la colada, aunque yo le pido al Señor que no me esté pasando a mí. ¿Qué es lo que nos pasa? El Señor nos dio una promesa, nos la ha confirmado. Algunos de ustedes Dios les ha dado sueños, han visto la iglesia llena. Y te quiero decir una cosa: esos son sueños de Dios, porque a mí Dios ya me ha hablado. Pero ¿sabes qué hacemos los pastores a veces? Recurrimos a técnicas humanas para llenar la iglesia. Queremos a Ismael rápido, y Dios dice: no, yo te voy a dar a Isaac. Amén. No sé a quién le está hablando el Señor, pero a mí sí me está hablando. Me habló y me sigue hablando aquí. Veamos esta otra. Mateo capítulo 6, versículos del 30 al 31. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos?
En otras palabras, tus necesidades yo las conozco. Yo me voy a encargar. Pero ¿cuál es el enemigo que se levanta? La preocupación. Nos entra la angustia, hermano. Es que yo ya estoy grande, ya me prometió el Señor a mi siervo, pero es que mi siervo, no sé de dónde sacaron eso de mi siervo, hermano. Eso no es bíblico. Es un siervo de Dios, no su siervo. Una vez me dijo una hermanita, linda la hermanita, porque yo le empecé a platicar y ella me siguió la plática también. Pero ella me hablaba y me decía, es que mi siervo ahorita ya está ahí, ya está listo para predicar. Yo decía, su siervo, ¿a qué se refería? Se refería a su pastor. Pero yo decía, no, pero es que no es su siervo, es siervo de Dios. Pero yo eso lo he escuchado también, hermano. ¿No lo ha escuchado usted? Eso es bien común aquí, hermano. Que la gente cuando se refiere a su peor es nada, mi siervo, dice. No, hombre, usted pida un siervo de Dios, no siervo suyo. Va, pero salgamos de este territorio complicado. Ya el Señor te dijo, te tengo preparado, un mejor es mucho que nada, ¿verdad? Te tengo preparado, pero vaya pues, te tengo preparado a la versión 2.0 del burro de Shrek. Aquel, ¿cómo era? El caballo blanco. Blanco era, ¿eh? Ese caballo blanco te tiene. Pero si te entran las preocupaciones, te vas a quedar con el burro. Tienes que aprender a esperar en Dios. No dejes que te empiecen a llegar pensamientos, te va a dejar el tren. No, hombre, mejor que te deje y no que te descarrile, hermano. Eso del tren, no, hombre. Yo he visto gente, hermano, que espera en Dios y les llega, hermano, y después dice, es que yo estuve esperando. Fíjate, en un lugar donde yo fui a predicar, me encontré una hermanita. Por si me escucha en algún momento, no estoy hablando mal de ella. Me admiró, porque yo vi a la hermanita y yo honestamente le calculé ya en una edad con nietos, honestamente. Pero me sorprendió y me dijo, pastor, quiero que ore por mí, que me tenga en sus oraciones, porque estoy esperando a ese varón de Dios que Dios me va a enviar. Oh, y dije yo, santo Dios. Pensé en un ratito que era que su nuera estaba embarazada, ¿verdad? Pero no, ella estaba esperando a su, ya sabe, ¿verdad? Hermano, que la preocupación no llegue. Ahí está, ¿y qué voy a hacer? No he hecho nada en mi vida. Y tienes 30 años, 25 años, tranquilo. Tranquilo, sigue, siembra en el Señor, sigue picando piedra, ya va a llegar. Lo que Dios te dijo lo va a cumplir. A Saúl le pasó. Ahora que estamos hablando de la fe, como que se repiten los ejemplos, ¿verdad? Pero cada vez le vamos viendo un ángulo diferente y vamos como apropiándonos de la historia para nosotros. Pero vemos a un Saúl que Samuel le dice, espérame, en 7 días regreso. Yo voy a venir a ofrecer el sacrificio y cuando ofrezca el sacrificio vas a poder vencer a los enemigos. Y viene Saúl y le dice, así lo voy a hacer. Pero viene Saúl y empieza a ver que los enemigos se acercan más y van pasando los días. Dice, 7 días me dijo, 7 días, va el día 6, llega el día 7 y dice Saúl, hoy ya siente que le están respirando en la nuca. Y de pronto dice Saúl, no, ya no, de plano no lo hizo el Señor. Traigan el animalito, yo lo voy a sacrificar. Aquí vamos a hacerlo nosotros porque de plano se durmió Samuel. Él fue el que incumplió. Y hermano, terminando de hacer el holocausto, aparece Samuel. No caigas en ese error. En lo último, fracasar. Espérate. Lo que es de Dios nadie te lo puede quitar, hermano. Lo que no es de Dios, eso sí. Mira, es eso que se dice en las bodas, ¿verdad? Pero es bíblico. Lo que Dios unió, ¿qué dice? Que no lo separe el hombre. Y lo que Dios no unió, que sí lo separe, hermano. Otra cosa,
no unas lo que Dios separó. Si Dios separó la luz de las tinieblas, ¿qué andas buscando entre las tinieblas? Amén. Tenemos, hermanos, que confiar en Dios y no preocuparnos, porque la preocupación es un enemigo de la semilla de la fe. Es que Dios nos lleva al límite, hermano. Si fuera fácil lo de la fe, todos tendríamos fe. Pero es que Dios lo que quiere ver, ok, vamos a ver si me crees cuando tú tienes todo por perder. Ahí vamos a ver si me crees. Amén. Esa palabra preocupación es la palabra merimnao y significa estar ansioso. ¿Qué le pasó a Abraham? Que Dios le dio la palabra, pero él se puso ansioso. Me imagino, perdona, no, solo se me vino un ejemplo ahorita. No lo estoy diciendo por Abraham, solo por el ejemplo, ¿ok? Si no, después me tendré que poner a cuenta. Si no estoy insultando a Abraham, Dios me guarde. Pero algo así nos pasa a nosotros, como el burro de Shrek, ya que me recordé de esa película. Ya merito, ya merito, ya merito, 10 metros, ya merito, y va lejos, hermano. Y a veces uno sí está, Señor, ya merito, una tu ayudadita, Señor, te echo la mano. Dios dice, take it easy. Yo voy a hacer las cosas a mi manera. Amén. Esa es la manera de Dios en el tiempo de Dios. Entonces, veamos pues. Si me va a dar tiempo en el nombre de Jesús, tengo fe. Romanos capítulo 4, versículos del 20 al 21. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Entonces aquí el enemigo es titubear. Pues es la incredulidad, pues, pero es que lo contrario a la fe es la incredulidad. Pero aquí lo que le está afectando, lo que le pudo haber afectado a Abraham, pero es que no le afectó en esto, es el titubear. Y entonces, aquí te puse, mira, esa palabra titubear es diacrino, que significa retirarse de, oponerse, vacilar, examinar, es decir, cuestionar mucho las cosas. Cuando Dios dice algo, hermano, es de creerlo ya. Puede ser que a alguien el Señor le puso en su corazón que lo va a hacer millonario. Ya, si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Te va a conseguir un papá, un jeque árabe que va a resultar que tiene tu genética, no sé, algo va a suceder. Tal vez te vas a enterar que eres adoptado o adoptada, pero imagínate que te digan, mira, es que yo te dejé aquí en Palenque porque yo pasé un día por aquí, pero me enriquecí, encontré mi pozo de petróleo y ahora soy uno de los jeques más ricos de allá de Medio Oriente y he regresado. Es más, mira, no quiero que me digas papá, puedes seguir con tus papás, pero quiero que tomes toda la herencia que te vengo a dejar. ¡Hala! ¿Qué dices? ¿Te animas, no? Bueno, dudar, pelear. Una explicación es mediocridad. Hermano, a veces caemos en la mediocridad de no creer. Estar inseguro, manifestar desaprobación, como que estuviéramos desaprobando la forma de obrar del Señor, porque no nos gusta. Y entonces titubeamos. Titubear es como, imagino, como alguien que pierde el equilibrio, que se tambalea, algo así. Fíjate que, por ejemplo, con los discípulos el Señor ya había hecho un milagro de multiplicación. Y cuando el Señor les volvió a decir que la gente no había comido, ellos ya estaban pensando que no les iba a alcanzar lo que tenían. Y el Señor los corrige, les dice, ¿tan rápido se les olvidó? Hermano, Dios ha hecho cosas sobrenaturales con nosotros. Dime si tú no has sido testigo de algo sobrenatural de Dios. Bueno, si no has sido testigo, necesitas ser testigo de eso.
Pero yo he sido testigo de cosas, hermano, que Dios hace. Tremendas cosas. Y ¿sabes qué? A veces todavía dudo. Digo, ay Dios, sí soy lento de veras. Tenemos que aprender a mantenernos firmes, hermano, en lo que Dios dijo. Porque vamos hacia eso. Vamos a ir de gloria en gloria, de poder en poder, hasta ver a Dios en Sión. Pero para eso tenemos que creerle al Señor. ¿A ti te gustaría ser trasladado horizontalmente, verticalmente y todo por el Señor de una forma sobrenatural? Necesitas tener fe, porque si no el Señor del cuello te va a llevar. Venite, te trae. ¿A dónde me lleva, Señor? No, hombre, tenemos que tener fe. Muchas de las cosas que vio Juan, a Juan lo trasladaban de un lugar a otro para que viera, pero tenía que tener fe. Pero si no tenemos fe para profetizar y queremos ir al tercer cielo o queremos ir al abismo, hermano, por algo se empieza. Por algo se empieza. Ay, ay, ay. Con este voy a terminar. Romanos 4:19. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces aquí el enemigo es el debilitamiento. ¿Te acuerdas de aquel siervo, el criado del profeta, criado de Eliseo, que no era Giesi, porque a Giesi ya le había salido lepra? Aquel siervo, aquel criado que venían los enemigos y estaba asustado, y el profeta dice: Señor, que se le abran los ojos para que él mire lo que yo estoy viendo. Es que, hermano, el profeta ya estaba acostumbrado a esos milagros. Él ya sabía, tenía un enemigo, él ni los miraba, pero les decía así, miraba como al viento, decía: mírense, aquellos creen que van a poder destruir y no saben que ustedes están aquí. Parecía loco. ¿Por qué? Porque él ya era común para él movilizarse en ese medio. Y entonces ahí nos dice: Señor, ábrenos los ojos. Él los tenía abiertos. Él ya tenía la fe suficiente para creer que aunque no lo veía, ahí estaba. Hermano, mira, para yo predicarte aquí, yo tengo que creer que hay un ángel asignado a mi vida para ministrar tu vida. Yo lo tengo que creer, porque humanamente yo no puedo hacer nada en ti. Mis palabras humanas se quedan en el aire y se caen. Pero como Dios pone ministraciones angélicas en medio de nosotros, dice que son ángeles, espíritus ministradores en favor de los que han de heredar la salvación. Y allá en Apocalipsis dice: dile al ángel de la iglesia. Sé que, y esa palabra ángel se puede traducir pastor, pero sobre un pastor hay una cobertura angélica. Por eso dice en Judas que algunos despreciaron las autoridades angélicas, las potestades angélicas. Hermano, que el Señor nos ayude, porque ahí el ejemplo es cuando el siervo del profeta se debilitó en su fe porque él veía a los enemigos. Cuando nuestros ojos físicos están muy abiertos, viene este enemigo y nos hace sentir débiles. ¿Sabes por qué David no se debilitó de frente de Goliat? Todos los demás estaban escondidos, David no. Porque vino David y dijo: no, hombre, yo ya te estoy viendo que estás grande, pero detrás de ti hay uno más grande todavía. Eso es lo que vio David. Amén. Y por favor, si nosotros decimos: sí, con un ondazo lo mató, pero ahí era obvio, hermano, que ese fue el poder de Dios, derribar a ese monstruo que tenía enfrente. Entonces, el gran problema del debilitamiento es cuando nos comparamos con otros, hermano. Las comparaciones, lo que vemos con nuestros ojos, eso es lo que nos asusta. Mira, por ejemplo, esa palabra de debilitarse es la palabra asteneo y significa impotente. Adelante, mamita. Impotente es cuando me siento incapaz de hacer algo porque yo estoy viendo la realidad. Sentirse enfermo, no tener fuerzas. Aquí pone otra palabra: flojo. Timidez, falta de firmeza y decisión mental: vacilar. En otras palabras, hermano, este es otro enemigo de la fe que va a venir a querer debilitarnos.
¿Por qué dice la Biblia que Abraham no se debilitó? Porque podía debilitarse al ver que ya estaba grande él, ya estaba viejo, y que su esposa, pues su matriz no funcionaba, hermano. A veces lo que tenemos enfrente nos dice: no creas, esto es imposible. Pero te tengo una noticia: todo lo que tiene que ver con fe es imposible. Todo. Tú eres la respuesta en fe de alguien. Tú estás aquí porque alguien tuvo fe que estarías aquí. Ya le hemos creído al Señor. Ahora subamos otro escalón. Vamos un escalón más, un día a la vez. No te conformes, no te vayas de este servicio pensando otro servicio más. No, porque el siguiente es para otro escalón. Y si te me quedas abajo, ya después vas a decir: ya 2 escalones, ya no me da el tiro el pantalón para subirme. No, ahorita sube una grada, y así nos va a llevar el Señor, de grada en grada, de grada en grada. Cuando el Señor nos tenga hasta arriba, vamos a decir: wow, y todo eso avanzado. Sí, pero grada por grada. Tenemos que ir venciendo enemigo por enemigo. El enemigo que tú tienes que vencer ahora tal vez no es el mismo enemigo que tiene que vencer tu hermano que tienes a la par. Así que no te compares, porque te vas a debilitar. No te compares con alguien que lleva años de estar recibiendo esta revelación. No te compares con nadie, solo cree. Ponte de pie. Juntos digámosle al Señor: hazme un hombre de fe, hazme una mujer de fe. Yo quiero confiar, papito lindo. Enséñame a confiar en ti. Enséñame a caminar no por vista, enséñame a caminar por fe. Enséñame a confiar en lo que dice tu palabra, no en lo que ven mis ojos físicos. Abre mis ojos espirituales para poder ver más allá de lo que naturalmente es posible ver. Señor, muéstrame que lo imposible se hace posible gracias a la fe. Que era imposible que nosotros estuviéramos aquí hoy, y sin embargo aquí estamos. Y si hemos visto este milagro, hemos de ver otros, y hemos de seguir viendo otros más, hasta que un día lo que hoy nos parece imposible, ese día nos parezca tan posible, porque lo hemos visto delante de nuestros ojos. Señor, aumenta nuestra fe. Quita de nosotros toda incredulidad. Señor, si estos enemigos, la duda, las preocupaciones, el debilitamiento, el titubeo, Señor, si estos enemigos, el desánimo, si han venido, Señor, justo en el momento en el que he tenido que creer y me han ganado la batalla, hoy yo vengo pidiéndote, así como Sansón, que después de perder la batalla confió y creyó en ti, y te dijo que lo dejaras, Señor, cumplir con su propósito. Hoy, Señor, venimos suplicándote que nos des una oportunidad más. Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad. Perdónanos si te hemos desagradado, no creyendo en tu palabra, no creyendo en la profecía, no creyendo en la palabra profética que es la palabra escrita. Señor, perdónanos si no hemos creído a un consejo que había venido de tu corazón a través de un siervo. Danos la oportunidad de reponernos, danos la oportunidad de volver a ponernos en la brecha, en el camino. Señor, queremos confiar en ti. Queremos aprender a confiar en ti. Señor, hoy damos un paso de fe hacia un nuevo tiempo. Hoy caminamos sobre lo que tú nos estás enseñando. Y cuando todo pareciera estar contra nosotros, te pedimos que así como Jesús le dijo a aquella mujer con el flujo de sangre: ten ánimo, que así venga tu voz a reanimarnos.